El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el porcentaje de aranceles recíprocos que impondrá a los productos que lleguen a su frontera por cada país, siendo los primeros que se aplicarán el 5 de abril del presente año con el 10% a todos los países, excepto en algunas regiones que se aplicarán hasta el 9 de abril, como por ejemplo China con el 34%, la Unión Europea el 20%, Suiza el 31% y el Reino Unido con el 10%. Además de Japón con el 24%, India el 26%, Taiwán con el 32%, Corea del Sur el 25%, Vietnam el 46%, Tailandia el 36%, Indonesia el 32% e Israel con el 17%. Así como también países latinoamericanos con el 10% de aranceles como Argentina, Perú, Colombia, Guatemala, Chile, Brasil, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Ecuador, mientras que México y Canadá no tendrán estos tipos de aranceles por el Tratado de Libre Comercio TEMEC. Así que gracias a este tratado todavía se sigue protegiendo a las industrias mexicanas en donde se generan más de 10 millones de empleos directos que trabajan en los sectores agroalimentarios, manufacturas electrónicas y eléctricas, vestido y calzado, dispositivos médicos y farmacéuticos, así como también maquinaria, equipo y química. Dichas industrias forman parte del 83% de los productos que se envían a Estados Unidos, siendo nuestro principal socio comercial que solo en el 2024 representó $512.570 millones. Sin embargo, todavía están vigentes los aranceles del 25% a productos no cubiertos por reglas de origen del TEMEC, en donde se incluye los automóviles, y adicionalmente el 25% al acero y al aluminio que se impuso a todos los países. Por lo que los productos de México se vuelven más atractivos en el mercado estadounidense, ya que algunos sectores no tienen aranceles como por ejemplo el aguacate, la carne bovina, avícola y pesquera entre otros productos agroindustriales provenientes de otras partes del mundo. De acuerdo a las autoridades, la decisión de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump no haya colocado más aranceles y respetado el TEMEC fue por el trabajo en conjunto entre ambos países para seguir fortaleciendo la economía regional, pero se sigue trabajando para eliminar o bajar parcialmente los aranceles a México. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que ahora se busca que más industrias puedan entrar al TEMEC por reglas de origen con insumos hechos en México, así apoyando la producción nacional y la generación de empleos. Al igual que invitar a más industrias del sector automotriz y otras más para que inviertan en México y exportar sus productos a través del TEMEC, en donde los proveedores mexicanos puedan ayudar en las reglas de origen que se adecúan al Plan México. Cabe mencionar que el Plan México consiste en que a través de la inversión pública y privada, se mejoren las cadenas productivas e infraestructura para la cadena de valor de materias primas e insumos, por medio de varias obras regionales de construcción, ampliación y modernización de las carreteras, puertos, aeropuertos y líneas ferroviarias de carga, así como también fortalecer los corredores industriales y polos de bienestar, así potenciando la relocalización global de las empresas y al mismo tiempo promover el empleo bien pagado para el beneficio de la sociedad mexicana. Me dirán ustedes, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces recapitulo. La estrategia está funcionando, la que marcó la presidenta. Sí se tiene un trato preferencial. El único tratado que tiene cero es el de México, Estados Unidos y por ende Canadá. ¿Ahora qué sigue? Resumo. Vamos a estar trabajando para que vehículos terminados, que tiene se denomina tarifa global. Esa fue anunciada antes de las tarifas recíprocas que se anunciaron ayer. Se impuso una tarifa global de 25%. La meta nuestra en los próximos 40 días es lograr las mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz. Lo mismo para acero y aluminio. Acero y aluminio es un poquito más del 2% de las exportaciones de México. Estados Unidos tiene superávit. Entonces, vamos a estar trabajando los próximos 40 días. Recuerden ustedes que tenemos dos cartas paralelas del Tratado de Libre Comercio que versan sobre industria automotriz, acero y aluminio, y es nuestro punto de partida en las negociaciones que ahora iniciamos. Calculo 40 días, porque además así está establecido. Entonces, esa es la tarea que tenemos ahora, que en vehículos terminados, acero y aluminio, y en lo que hace a la tarifa de quienes no están dentro de las reglas de origen del tratado, logremos las mejores condiciones posibles, para que entonces la competitividad de México sea muy alta. Eso es lo que sigue,
y estimamos que va a ser alrededor de 40 días de negociaciones. Por lo pronto, si regresamos al mapa que pusimos, esta es la realidad en la que estamos. Vamos a consolidar esta posición. Nuestra presidenta está manejando una estrategia que tiene muchos temas al mismo tiempo para lograr estos resultados y maximizar las ventajas comparativas de México. Esto ya es hoy una ventaja muy importante, porque hace que sea mejor hacer aquí las cosas que en otras partes del mundo. De hecho, hemos estado en contacto con los gerentes generales, con los CEOs, le llaman, de las 3 empresas, de Mercedes-Benz, de BMW y de Volkswagen. Ellos tenían la preocupación de que se sumaran los aranceles. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Que es muy importante. Lo que logramos el 6 de marzo, si recuerdan, fue que lo que está dentro del TEMEC, del Tratado Comercial, no tenga aranceles. Eso se mantiene, con excepción de lo que le puso a todo el mundo de industria automotriz, acero y aluminio. Lo que está fuera del TEMEC sí tiene una tarifa, un arancel, un impuesto de exportación. Lo primero que tendrían que hacer las empresas alemanas, y están dispuestas a hacerlo, y la Secretaría de Economía va a entrar con un proceso de diálogo, es que entren todas a exportar a través del TEMEC, porque ellas están exportando fuera del TEMEC. Entonces, lo primero es que tienen que entrar dentro del TEMEC y están dispuestas a hacerlo, y eso significaría también mayor contenido de origen, que se le llama, o sea, mayor producción, sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. Y ellos están dispuestos a eso, y pues vamos a sentarnos a ver cómo se orienta. Eso sería lo primero. Ellos tenían la preocupación de que hubiera sumas de aranceles con otro arancel, con otro arancel. En la publicación que se hace el día de ayer no se suma, es digamos uno el que se mantiene, que en este caso, si estás dentro del TEMEC, sería lo que se publicó para todo el mundo de industria automotriz y de autopartes. En el caso de la industria automotriz, lo que está publicado ahora, que todavía estamos dialogando, es que la parte que no tendría arancel es lo que se fabrica en Estados Unidos. Y de autopartes, por lo pronto todas no tienen aranceles, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos estará revisando caso por caso, así está publicado. Entonces, supongamos que en el peor de los casos se quedara una tarifa. ¿Qué ventaja competitiva tiene México? La cercanía, incluso del peor así de los casos. Nosotros creemos que todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial por la integración de las empresas automotrices que hay entre México y Estados Unidos, sea que el capital originario de estas empresas es estadounidense o alemán, japonés, surcoreano o de alguna otra nacionalidad. Entonces, dentro de todo este esquema, con sus dificultades, de todas maneras hay una situación preferencial para México, incluso así como estamos en la industria automotriz, pero creemos que podemos tener todavía mejores condiciones. Entonces hay diálogo con ellos y estamos buscando, pues evidentemente, incluso no solamente que se mantengan todos los empleos que tienen en México y sus plantas, sino que se incrementen, y hay posibilidades de hacerlo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.